de jueces y 2 de fiscales que acaban de pedir, Irma, al fiscal general del Estado que no participe mañana en la apertura del año judicial. Sumar otro hecho inédito a este caso que estamos comentando. Cristina, ¿cómo lo ves tú? Esta noticia de última hora. Los hechos inéditos, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que aquí hay que diferenciar 3 elementos, ¿no? Por un lado, cómo se ha hecho la instrucción, el magistrado Bos nos decía ahora. Segundo, la decisión de si el fiscal general tiene que dimitir o no. Y tercero, cómo se está protestando. Pero a mí me llama mucho la atención que muchas veces se dice qué bien funciona nuestro sistema institucional y nuestro sistema de justicia, que incluso un fiscal general del Estado, en un momento determinado, se puede ver investigado y procesado, ¿no? Entonces, en ocasiones hay que los mismos que se vanaglorian de eso, después dicen que cuando ese fiscal general del Estado acude a un acto institucional lo está pervirtiendo, lo está manchando, ¿no? Está haciendo una falta de respeto, acabamos de escuchar, al sistema de justicia y a las instituciones democráticas. Me choca profundamente todo eso. Oye, ¿tú cómo ves este intento o esa idea de que la parte conservadora de la Judicatura podría estar sopesando la idea de plantar al fiscal general del Estado durante su intervención en la apertura mañana del año judicial? A mí me da la impresión de que cuando se plantean este tipo de boicots, simplemente por el mero planteamiento hay una confusión sobre lo que supone este acto. No es un acto de homenaje al fiscal general del Estado, es algo muy diferente. Es el acto solemne de apertura del año judicial presidido por el jefe del Estado. Es el acto simbólico más relevante de todo el año para el sistema judicial, en el que se hace un balance y se hace una llamada de atención a la situación actual del Poder Judicial y de todas las instituciones que lo rodean. Y, por tanto, me parece que no es un acto para plantear boicots o ataques de forma organizada a una de las figuras del sistema judicial. A mí me parece absolutamente legítimo que desde el ámbito judicial o desde el ámbito político haya críticas a la gestión del fiscal general del Estado, como en sentido contrario también. Eso forma parte del pluralismo de nuestra sociedad. Pero creo que el simbolismo de la apertura del año judicial es algo que va mucho más allá de una cuestión muy concreta como la del fiscal general del Estado, y por eso digo que desde el respeto, obviamente, a cualquier estrategia que quieran plantear desde la judicatura o desde la política, creo que es no acabar de entender en qué consiste el acto solemne de apertura del año judicial. Joaquín, si ahora de repente un grupo de jueces le da plantón al fiscal general del Estado, ¿no supone poner en entredicho, poner en jaque su presunción de inocencia? En realidad hay muchas peticiones que reclaman que el fiscal en general deje su cargo aunque no haya sido condenado. Yo creo que esto es un debate admisible. En mi opinión, el caso presenta muchas singularidades. De hecho, no hay precedentes de que se vaya a sentar en el banquillo un fiscal general, pero también jurídicamente es bastante discutible. La prueba más clara es la división en el Tribunal Supremo, en el que vimos en la sala de apelaciones un voto particular muy contundente en el que explicaba que no había motivos para llevar al banquillo al fiscal general. Por ello, en ese contexto me parece comprensible que el fiscal general quiera defender su inocencia porque no hay motivos legales para obligarle a dimitir, pero también respeto a quienes piensan lo contrario. Quienes plantean efectivamente en líneas generales esa dimisión antes de la condena entienden que, a pesar de la presunción de inocencia, hay motivos institucionales para que dimita. Pero quiero subrayar lo que comentaba antes. Una cosa es plantear este tipo de críticas que forman parte del debate democrático, y otra, utilizar un acto solemne de fuerte institucionalidad, de los que no existen mucho en nuestro país y que por su simbolismo es muy importante para cualquier democracia constitucional, utilizar un acto de estas características para deslucirlo, para desgastar la imagen de institucionalidad, cuando hay muchos otros medios para reclamar lo que se está pidiendo, que dimita el fiscal general del Estado, y ante estas peticiones, por supuesto, el fiscal general del Estado es el que debe decidir si dimite o prefiere continuar en su cargo para defender su inocencia en ese juicio.
Y ahora la pregunta del millón, en este contexto, Marta, ¿hay jueces haciendo política? Bueno, yo es que esa pregunta, desde que ha surgido ahora recientemente con las declaraciones del presidente del Gobierno, tengo la respuesta muy clara desde hace mucho tiempo. O sea, cuando el juez Peinado imputa a la mujer del presidente del Gobierno a 4 días de unas elecciones y además la llama a declarar un mes después, pudiendo haberlo hecho perfectamente después de que España votase, pues es que me parece blanco y en botella. O sea, hay hechos contundentes que son innegables, que tienen que ver con una injerencia de las decisiones judiciales en la política de este país. Y eso son hechos. Es que no veo la discusión. Que lo diga el presidente del Gobierno es llamativo. Bueno, es que le afecta directamente y personalmente. Tiene todo el sentido que si le preguntan sobre la cuestión, cuente lo que los demás también vemos. No es que lo vea el presidente del Gobierno, es que, insisto, son hechos, ¿no? Yo lo que me preocupa de lo de mañana con respecto al señor Feijóo es que hay mentideros que hablan de que el fiscal general del Estado va a hablar justo a la misma vez que Isabel Díaz Ayuso. Y el líder de la oposición decide que la presunción de inocencia pues no ha lugar en el caso del fiscal general del Estado, pero sí muy a lugar en el caso de la pareja de la señora Ayuso, y decide bueno, tomar partido, digamos, en algo que judicialmente ya está teniendo la evolución que está teniendo. Yo, claro, hablaba Joaquín Bosch del voto particular en el Tribunal de Apelaciones, que a mí me parece que tiene visos de tener más recorrido, y también parece que tiene más recorrido el hecho de que la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda y que eso va a ir por los derroteros que va a ir. El señor Feijóo está eligiendo. Está eligiendo qué hace en este momento. Que no es solo que no es la pareja de Ayuso, no es Ayuso. Sí, que yo no lo pongo en duda, pero que la foto va a ser la que va a ser, Javier, sí, pero de uno contra otro, hecho de una manera... Es que ayer hablaban de agenda. Sí, es que ayer el señor Feijóo decía que es que no podía ir a la cuestión de la apertura del año judicial por una cuestión de agenda. Y ahora resulta que la agenda que se ha montado es que hable uno contra otro en el mismo minuto. Yo me parece que estamos jugando a cosas peligrosísimas, particularmente para el señor Feijóo, porque luego las cosas van a tener el recorrido judicial que van a tener y cada uno, bueno, pues verá dónde se ha puesto y cuál es la pena suya de Telediario por haberse posicionado como se ha posicionado y por haber jugado como ha jugado. Acusa de participar en un acto del Partido Popular para decir que Feijóo no iba a participar en la apertura del año judicial, porque luego ha dicho no, que no era por eso, que era por otra cosa. Bueno, es que hay veces que las explicaciones, si no están muy claras, es mejor no darlas, porque si no se empiezan a liar las cosas, intentando arreglarlo acabas emborronándolo todavía mucho más, ¿no? Y efectivamente, cuando ayer se aducía problemas de agenda, resulta que después el problema de agenda, lo comentaba antes Marta, era esa comparecencia o ese evento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que hubiera sido más, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? Este tipo de cosas pasan mucho. Si no quieres ir por un posicionamiento político, razónalo y explícalo, independientemente de que tenga su coste, pero no empieces a poner excusas porque las mentiras, insisto, tienen las patas muy cortas y enseguida se ven. Carlos. No, además ya Feijóo ha dado el salto hoy de aclaración y además, ojo, desde el punto de vista político ha hecho una cosa también muy arriesgada, que es que ha metido al rey en medio, cosa que normalmente en España no se suele hacer. Porque tenemos un sistema en el que el jefe del Estado no es elegido por los ciudadanos y por tanto se suele mantener, no es así en otros países donde el presidente de la República tiene, en fin, es un político, es una persona institucional, pero más, digamos, más criticable, más, se meten en política en Italia, en otros países los presidentes de la República, en Portugal, pero en España el jefe del Estado, al ser un rey no elegido, se le deja siempre fuera de las polémicas políticas, una norma como no escrita. Y ahora Feijóo, con el tuit que ha hecho esta mañana, que ahora ya tiene respuesta del ministro de Justicia, ya vamos a ver bastante lío alrededor de esto durante todo el día, pero es que Feijóo mete al rey en la jugada. Le está diciendo al gobierno que está metiendo al rey. Pero claro, de verdad que yo insisto, yo quiero mantener mi capacidad de sorpresa, porque es que si no, creo que los periodistas nos vamos... Quiero decir, yo creo que este no es un oficio para cínicos, como decía Kapuczynski. Creo que sí, creo que hay que seguir sorprendiéndose de que se van cruzando líneas rojas y que evidentemente hay muchos que las están cruzando, también en el gobierno, en sectores de la izquierda, por supuesto, pero particularmente... A mí el líder de la oposición no deja de sorprenderme porque además, al contrario de otros líderes de la oposición, al contrario de Isabel Díaz Ayuso, que por ejemplo, que no reivindica su institucionalidad y que todo el mundo sabe cuál es su perfil político y nunca ha sido una persona que haya reivindicado su institucionalidad, no va por ahí su juego, es que Feijóo históricamente estuvo 12 años de presidente de Galicia reivindicando el diálogo, la tranquilidad, la conversación.
Y llegó a Madrid diciendo, yo voy a hacer una cosa diferente a Casado y voy a ser institucional, yo no voy a insultar al presidente del gobierno, yo no voy a hacer cosas... Y está haciendo cosas que nadie había hecho. Sobre la disculpa es de broma. Vamos a ver, entre otras cosas porque Feijóo, el Partido Popular, comunica al Supremo el 31 de julio que no va a asistir a la apertura del año judicial. El 31 de julio. Al Supremo, o a la Zarzuela. No, primero al Supremo. La invitación Zarzuela. es del Supremo. Y el PP el 31 de julio le comunica al Supremo que no va a ir a la... Luego, posteriormente, se comunica a la Zarzuela que no va a asistir. Entonces esta decisión estaba tomada desde hace meses. Estaba tomada en julio. Más de un Estaba mes. tomada en julio. Es una decisión. Entonces, a mí lo que me sorprende es que ayer se inventaran esto del acto del PP de Madrid. Incluso desde el punto de vista de táctica electoral, ¿qué es lo principal en estos momentos, a los ojos de los electores, que diferencia a Vox del Partido Popular, que están compitiendo por una parte de su electorado? ¿Qué es lo que les diferencia? La institucionalidad. Que Feijóo se reivindica porque quiere ser presidente del gobierno, ¿no? Y por lo tanto reivindica ese carácter institucional frente a Abascal y a Vox, que son todo lo contrario. Entonces, incluso desde ese punto de vista, movimientos como este le acercan más a Vox que a ese sector del electorado conservador más templado, que en un momento determinado es el que le puede dar o quitar mayorías. Que ojo, es que al rey también se le pone una situación, yo creo, efectivamente, de tensión institucional innecesaria, que va a estar al lado, bueno, ya estuvo ayer con él, que le entregó la memoria de la Fiscalía. Es una situación inédita, es una situación que debiera haberse evitado con la dimisión del fiscal general del Estado, independientemente de cuál sea la resolución del juicio al que se va a someter. Joaquín, ¿hasta qué punto es inédita también la investigación contra el fiscal general del Estado? Claro, porque aquí manteniendo la presunción de inocencia ya veremos cómo discurren las cosas en los tribunales. Pero es que a él se le empezó juzgando por un supuesto delito, se le dio carpetazo al delito y luego se abrió otro delito contra él. En la comunidad jurídica se trata de una imputación muy controvertida, que de hecho ha recibido muchas críticas, no solamente de catedráticos, magistrados, fiscales, sino de magistrados eméritos del Tribunal Supremo muy reconocidos, pero también desde dentro del propio Tribunal Supremo, que consideran que no hay indicios de delito, o al menos suficientes para que se pueda celebrar un juicio. Yo creo que lo más aconsejable ahí es la lectura del voto particular, que explica de manera muy detallada que únicamente se han valorado conjeturas, sospechas, que no relacionan directamente al fiscal general con la remisión de esos correos a periodistas. Lo que ocurre también, y no podemos olvidarlo, es que nos encontramos con una causa, con un origen extremadamente politizado, porque arranca, como se acaba de comentar en la mesa, de una investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y este dato contamina o influye en toda la causa, porque ha generado muchísima crispación política, muchísimas presiones en todos los ámbitos, y por ello, yo insisto en lo que comentaba antes, me parecen legítimas las peticiones de que no continúe el fiscal general por estar al borde del banquillo por razones institucionales. Yo creo que es compatible la presunción de inocencia con que puedan haber voces que entiendan que por motivos de protección institucional el fiscal general debía dejar el cargo. Pero es que me parece que aquí estamos en una situación muy singular. No se puede apartar este caso de la enorme batalla política que se libra en este momento en nuestro país y que sin duda tiene efectos también en el propio Tribunal Supremo, que está dividido en la materia. Y en ese contexto, por tanto, tampoco me parece nada extraño que el fiscal general del Estado quiera continuar y llegar hasta juicio para que ahí se aclare, digamos, qué es lo que ocurrió y para defender su inocencia, y que incluso desde el Gobierno se mantenga una postura distinta a la de la oposición en este tema. Ministra, le voy a preguntar por esta noticia de última hora que estábamos comentando. Una asociación de jueces y 2 de fiscales piden al fiscal general del Estado que no participe mañana en el acto de apertura del año judicial. ¿Usted cree que hay jueces haciendo política en este país? Bueno, yo creo que mañana es un importante acto donde el fiscal general de Estado, que quiero recordar que es quien persigue el delito, un hombre desde luego al que respaldo y al que respeto, yo creo que es importante que ese acto se celebre con la solemnidad que merece. Y el que no sea así, el que no quiera acudir, desde luego
como hemos escuchado al señor Feijóo, no es un hombre de Estado y lo que está haciendo es un plantón no al Gobierno, está haciendo un plantón a la sociedad española, a los jueces y juezas, a las instituciones y desde luego demuestra poca talla política, poca lealtad institucional y poca visión de hombre de Estado. Para mí desde luego es un acto muy importante e insisto, no podemos olvidar que el fiscal general del Estado es el que persigue el delito y es un hombre que cuenta, desde luego, con mi respeto y es un gran profesional y con mi respaldo. Entonces, ¿comparte las palabras del presidente del Gobierno que hay magistrados en este país que sí que están haciendo política, ministra? El presidente del Gobierno fue muy claro en sus declaraciones. La mayor parte de los jueces y de las juezas de este país hacen su trabajo de manera impecable, con el máximo respeto a la separación de poderes, con la imparcialidad como bandera. Y además, bueno, saben que vengo del mundo jurídico, tengo compañeros y compañeras, grandes jueces, magistrados, que ejercen ese día a día, de esa manera, esa función. Pero lo que también es cierto es que hay determinadas instrucciones, determinadas actuaciones que son impactantes, que son incomprensibles, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, me quiero referir precisamente a quien pretenda poner al mismo nivel al que persigue el delito, al fiscal general del Estado que persigue el delito, ponerlo al mismo nivel que al que presuntamente lo comete, y además cuando hablamos de delitos fiscales son delitos que tienen una especial gravedad porque atentan contra lo más sagrado, contra el estado de bienestar. O quien quiera confundir a periodistas que contribuyen a conocer la verdad, poniéndolos también al mismo nivel de, por ejemplo, el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no solamente miente, sino que encima les amenaza. O, una instrucción impactante, como todo lo que tiene que ver con el entorno más próximo del presidente del Gobierno, con noticias impactantes en el fondo y en la forma, con declaraciones, incluso cómo se origina todo esto. Quiero recordar que el origen de esta instrucción, lo que tiene que ver con la esposa del presidente del Gobierno, tiene un origen en unas noticias, en denuncias de asociaciones ultraderechistas que luego se han demostrado falsas y que tanto en el fondo como en la forma, en el cronograma y en lo que las declaraciones que estamos conociendo son impactantes. Y es que además de todo esto hay una familia que está sufriendo. Así que yo confío en que en este caso la verdad se impondrá, la justicia con mayúsculas, verá la luz. Pero el presidente fue muy claro, insisto, la mayor parte de los jueces hacen su trabajo de manera impecable. En Estados Unidos, por supuesto, con unas declaraciones, por mi parte, con un máximo respeto a la justicia, a la separación de poderes y creyendo firmemente en la justicia en nuestro país. No sé si le estoy entendiendo bien. Desde el Gobierno sospechan que se está poniendo al mismo nivel al fiscal general del Estado, que es el que persigue el delito, decía usted, y al novio de Ayuso, que es el investigado por supuestamente haber cometido varios. Bueno, yo creo que es importante escuchar cada una de las declaraciones de los representantes públicos y en este caso yo echo en falta por parte del Partido Popular esa contundencia en pedir que la justicia llegue hasta el final ante un presunto defraudador fiscal, un presunto defraudador confeso y desde luego no se puede poner al mismo nivel a quien persigue el delito que quien lo comete. ¿Usted cree que no es baladí que mañana Feijóo no vaya a la apertura del acto judicial y que esté precisamente en un acto con Isabel Díaz Ayuso? Silvia, es gravísimo. El plantón que el señor Feijóo ha anunciado que va a dar mañana en la apertura del año judicial no es un plantón al presidente del Gobierno, a los ministros y ministras, es un plantón a la sociedad española, al conjunto de jueces y juezas, a las instituciones. Aparte, no es la primera vez. Le quiero recordar que el señor Feijóo tampoco acudió a la celebración de los 40 años de adhesión a la Unión Europea por parte de nuestro país, dando otro plantón al rey inexcusable. Con esto, el señor Feijóo está haciendo dos cosas. En primer lugar, está demostrando su falta de liderazgo, su falta de ser un hombre de Estado que está a la altura de la oposición que necesita este país. Estamos viendo la peor oposición de la democracia, Silvia, la oposición más destructiva. Y la segunda cosa que está haciendo el señor Feijóo es volver a dar la mano a Vox, a la ultraderecha, y lo que está suponiendo y haciendo ver es que ya da igual, son lo mismo. En determinadas políticas y en determinadas actuaciones, el PP y Vox están haciendo
exactamente la misma antipolítica. ¿En el empecinamiento del Gobierno sostener la figura de fiscal general del Estado? Pues parece que no se está protegiendo la institución, porque lo estamos viendo como las asociaciones principales, conservadoras, ya sé, pero mayoritarias dentro de la Judicatura y de la Fiscalía, están pidiéndole al fiscal general de Estado que no participe mañana en un acto tan solemne como este. El Consejo Fiscal también pidió su dimisión. También. Entonces es un poco, yo creo, la pregunta que tenemos que hacernos. No se trata de proteger a la persona, que yo puedo tener toda mi solidaridad hacia el fiscal general del Estado, de verdad, o sea, sino proteger a la institución, que es lo que a su vez nos protege a todos. Pero una cosa es el debate de si el fiscal general del Estado tiene que dimitir o no, que eso es un debate, por cierto, desde un punto de vista, digamos, ético y de filosofía política muy interesante, sí. Y con muchos matices y con muchas aristas. Y otra cosa es si el hecho de que mañana el fiscal general del Estado esté en ese evento pervierte ese evento, lo contamina. ¿No nos vanagloriamos de que este sistema judicial y este sistema de justicia español funciona tan bien que incluso un fiscal general del Estado puede estar procesado? Entonces, ¿por qué el hecho de que mañana esté allí pervierte o contamina de alguna forma ese evento? No lo entiendo. Yo creo que nos fijamos siempre en un lado, que efectivamente hay una gran discusión sobre si debería dimitir o no. Yo creo que es una posición legítima decir que sí debería por respeto institucional y por aquello, pero nos olvidamos del otro lado. Y de verdad es una anomalía, efectivamente, como decía Cristina, es una anomalía que el fiscal general del Estado vaya a ir en un acto mañana imputado, pero también es una anomalía las cosas que están pasando en la justicia en los últimos meses, en los últimos años en España. Es una anomalía absoluta que una filtración que además que sucede todos los días, en todos los juzgados, en todo, se filtra absolutamente todo en este país, porque los periodistas hacemos nuestro trabajo, investigamos, se consiguen... De hecho, sobre este caso de filtración se ha filtrado todo. Claro. Hasta el punto de que se ha filtrado de manera totalmente irregular y muy polémica, se ha filtrado todas las llamadas de teléfono que ha hecho el fiscal general del Estado durante años. durante un año. Se filtró su DNI, su documentación, su domicilio, en fin, el nivel de cosas que han salido, por no hablar de otros casos en los que también otros casos polémicos y políticos en los que se ha filtrado absolutamente todo. Entonces, una cosa que sistemáticamente sucede y nunca ha llevado a ningún procesamiento de nadie, porque lo sabemos perfectamente que algunos jueces, en fin, intentan, nunca pasa absolutamente nada, se ha llevado a un extremo. Han ido varios periodistas, que esto es importante, que somos periodistas aquí los que estamos sentados, han ido varios periodistas que sabemos perfectamente que no le van a mentir a la cara al Tribunal Supremo. Han ido allí a decirles, oiga, nosotros teníamos esa información antes, y el juez del Supremo ha hecho como si no existieran esos testimonios. O sea, de verdad, hay mucha anomalía y hay mucha sensación, lo que decía el magistrado, hay mucha presión política, porque no nos olvidemos que este caso viene de una inspección y de un delito, supuestamente 2 delitos muy graves, de 350.000 euros por un pelotazo de 2 millones de euros de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, como decía antes, es que la fotografía que vamos a ver de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un lado y el acto judicial en el otro lado, con el fiscal general del Estado, cuando es el mismo caso porque está en el procedimiento, y Feijóo en un lado y el otro, de verdad hay mucha anomalía en los dos lados. Pero yo, un segundito, porque me voy a remitir al comunicado de la Asociación de Jueces, una asociación de jueces y 2 de fiscales, que han pedido al fiscal general del Estado que no acuda mañana a la apertura del año judicial. Y yo os quiero plantear una cuestión. Es decir, cada uno de estos fiscales y jueces pueden decir, oye, el procedimiento está bien hecho, no está bien hecho, yo creo que debe ser imputado, creo que debe sentarse en el banquillo, tendrán su opinión profesional. Pero emitir este comunicado en el que dicen qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer el fiscal general del Estado, ¿no es hacer política, Cristina? No, pedir la dimisión del máximo representante de la Fiscalía. Que no acuda al acto. Porque está procesado. Pedir que no acuda a un acto porque está procesado. Si no estuviera procesado no se estaría cuestionando su presencia en el acto de mañana. Me parece que tiene toda lógica. Decía Carlos que sobre este caso se ha filtrado todo. No, Carlos, no se han filtrado ni los mensajes ni los correos porque los borró. O sea, del caso del fiscal general del Estado no se han filtrado mucho los... Cristina, si existieran se habrían filtrado. No se puede decir, no, se ha filtrado todo cuando, evidentemente lo sabemos. Se borró, que si a mí me parece que ese es un tema del que ya hablamos aquí, que también a mí me parece que tiene una enorme gravedad. Eso es solo una cuestión, no sabemos qué material borró. Claro, porque siempre que se dice se borró el fiscal general... Un segundito, cuando el fiscal general del Estado borró su correo, parece que damos por entendido que borró pruebas.
No tiene por qué ser así. Hombre, si empiezas a podemos borrar... sospechar lo que queramos, pero no hay si empiezas a sabemos lo que borrar esos mensajes, bueno, pero no hay constatación. Yo me guío por los autos. Y ya te han dicho que te van a denunciar por revelación de secretos, bueno, pues no sé, es que ya se sabía que ese proceso judicial se iba a abrir cuando se borra. El fiscal general del Estado en todo caso, que el tema de Begoña Gómez, que lo hemos debatido aquí 1000 veces, es un tema que tiene que tener reproche penal, a mí me genera dudas. Que es evidente que ha habido una confusión entre lo público y lo privado es otro tema. Pero decir que todo es una gran máquina del fango en el que juntas a medios de comunicación, a jueces, al partido de la oposición, que se supone que no tiene que hacer oposición, creo que, hombre, que como estrategia demuestra que hay cierta, iba a decir hasta cierta estrategia populista, ¿no?, de la gran conspiración contra nosotros. Bueno, yo no he escuchado a nadie del Gobierno decir que la mayoría de los medios de comunicación de este país, la mayoría, yo de la mayoría no he oído hablar nunca, de la máquina del fango sí, y yo la veo y la ve mucha gente, Cristina, la ve mucha gente. Pero más allá de lo que veamos tú o yo, a mí me parece que vale la pena pararnos a pensar sobre el precedente de que el fiscal general del Estado dimitiera, por ejemplo, que es lo que se está pidiendo. No, es que esta situación no tiene precedente. ¿Y cuál sería el precedente que sentaríamos en la justicia de este país si un fiscal general del Estado es tirado por una cosa como esta, que es un delito de revelación de secretos que para mí está en duda a día de hoy ya con la instrucción que se ha hecho? O sea, yo me agarro a la declaración de Miguel Ángel Campos, uno de los periodistas de la cadena SER, que dijo: yo tenía esa información antes y estoy esperando a que este juez me lleve por perjurio a un juzgado. Porque si mi declaración es válida y yo no perjuro y a mí no me ha denunciado nadie por perjurio, no entiendo cómo esto evoluciona. Y tiene toda la razón. O sea, si ha habido declaraciones que el juez considera que son falsas y sin embargo no las investiga como falsas, pues aquí hay una anomalía también en el procedimiento. Marta, otra en todo anomalía el tema más de los en el famosos WhatsApps de Lobato y de la directora de gabinete, de su director, es decir, del director. Estamos hablando de que esto se sostiene fundamentalmente sobre aquellos mensajes que no se borraron, afortunadamente. Yo insisto, me parece que hay anomalías ya en el procedimiento, en tanto en cuanto esa información la tenía mucha más gente y nadie ha desacreditado esos testimonios que dicen que la tenían. De hecho, estaba en un fichero de Fiscalía al que tenía acceso mucha gente, el famoso mail del que hablamos. Entonces, con estos mimbres, sí, efectivamente, el señor fiscal general del Estado se podría sentar en un banquillo, pero es que son estos los mimbres y a lo mejor el objetivo era simplemente sentarlo y echarlo. A lo mejor, Cristina, y esto también podrías llamarlo política ficción, pero yo lo llamo algo bastante plausible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la justicia ahora actúa como actúa y pide que el señor fiscal general del Estado no vaya. Ante la eventualidad de que esto quede en nada, creo que una vez que está imputado debería haber dimitido, como ha pasado con otras circunstancias en las que se ha dimitido para casos judiciales que luego se demuestra que han se puede archivado. imputar a un fiscal no sería general la del primera Estado. vez que se archiva una causa de un diputado que se Marta, dimitido. y vamos a una conexión en directo. Yo, cuando ha quedado demostrado que a un fiscal general del Estado se le puede denunciar por una nota de prensa y sin embargo acaba en un banquillo por otra cosa que aparece por el camino y que además ya hay testigos que dicen que no hay información para que esto prosigue, sin embargo prosigue, y no han sido denunciados por perjurio, a mí me parece que no ha lugar a hacer que una presunción de inocencia no prevalezca cuando, en fin, tiene visos. Sectores importantes de la justicia dicen muchas cosas que se lo estén planteando. Que llevemos 3 o 4 días hablando de esto porque ellos mismos evidentemente están hablando en privado con la prensa diciendo nos lo estamos planteando, estamos hablando, hay grupos reuniéndose para ver si lo hacemos, que se lo están planteando en serio personas del máximo nivel porque son jueces del Supremo, en fin, no estamos hablando de en ese acto no hay un juez de tercera fila de un juzgado pequeño, no, estamos hablando de las personas más importantes del mundo de la justicia que lleven varios días hablando entre ellos para ver si hacemos un plante o no hacemos un plante y que en ese contexto el líder de la oposición, que a mí me parece una cosa muy significativa, que el líder de la oposición en ese contexto de debate a ver si lo hacemos o no lo hacemos, él dice que va y lo hace y da plantón nada menos que al rey también, pero sobre todo a la justicia, porque a mí esto del jefe del Estado, por supuesto que es muy importante, pero es que este acto no es del jefe del Estado, es un acto de la justicia, a la que da plantones al Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenta tiene un discurso, en fin. Es muy serio cómo están algunos sectores de la justicia, que ya hemos visto que han hecho cosas tan raras como manifestarse por una ley que estaba todavía en proceso a las puertas de los juzgados, que es una cosa rarísima. Oiga, yo creo que
evidentemente tienen derecho a criticar, faltaría más, tienen derecho a decir que debería dimitir el fiscal general, que es una, en fin, es una petición que es muy discutible y planteable teniendo en cuenta que está procesado, pero oiga, que se estén planteando plantones, pues quiere decir que hay mucha política ahí detrás, porque es que cuando se indignan, y yo creo que es muy discutible que el presidente del gobierno tenga que ser el que diga eso, pero hombre, objetivamente hay mucha gente pensando en política, porque si estás pensando en un plante así... Sí, hace unos días debatíamos aquí acerca de si esas declaraciones de Sánchez, ¿no?, tan polémicas sobre si había un sector de los jueces que estaban politizados o que estaban haciendo política o no, si eran ciertas o no eran ciertas. Bueno, más allá de que se pueda cuestionar efectivamente que sea el presidente del gobierno el que diga eso, pero lo cierto es que cuando vemos este tipo de manifestaciones es una manifestación de carácter político. Las asociaciones de jueces pueden, como de hecho han hecho algunas de ellas, pedir la dimisión del fiscal general del Estado. Yo creo que eso no lo cuestiona absolutamente nadie. Pero estamos ante un acto institucional no de los jueces, sino de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que se está planteando la posibilidad, una parte de ellos, de hacer un plante y que el jefe de la oposición directamente lo secunda. Un jefe de la oposición, además, que pretende gobernar este país en algún momento y que con este tipo de eventos lo que está haciendo es alejarse de esa imagen de institucionalidad que tiene que dar cualquiera que en un momento determinado quiera gobernar. Así que la cuestión es que a 24 horas de ese acto de apertura del año judicial, lo único que está claro es que esta cuenta atrás se va a vivir con tensión.